Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de matemáticas que vamos a dedicar a áreas y perímetros. Si quieres aprender a hacer desde cero y de una forma muy sencilla el área y el perímetro del rombo, pues quédate a ver este vídeo que lo vamos a trabajar con varios ejemplos. Así que toma nota que comienza la clase. Vamos a definir en primer lugar lo que es un rombo. Un rombo es un paralelogramo que tiene 4 lados iguales y paralelos, que son estos, o sea, van a ir paralelos 2 a 2, y 4 ángulos iguales, también 2 a 2, es decir, estos dos van a ser iguales y estos dos también entre sí van a ser iguales. Además, necesitamos conocer unos elementos que nos ayuden cuando trabajemos su fórmula a poder desarrollarla. Entonces, los elementos que necesitamos conocer dentro de un rombo son, por un lado, el rombo tiene los lados. Bueno, también vamos a marcar aquí los vértices y además vamos a trabajar el concepto de diagonal mayor, que es una línea que une dos vértices no consecutivos. La diagonal mayor va a ser esta y diagonal menor, que es la que une los dos vértices no consecutivos, los otros dos, la más corta, es decir, la más larga la llamaremos diagonal mayor y a la más corta la vamos a llamar diagonal menor. Y por otro lado, también necesitamos conocer que tiene 4 lados y que estos puntos son los vértices. Bueno, ahora ya vamos a trabajar y vamos a entender lo que es el área y lo que es el perímetro dentro de una figura. El área consiste en la medida de la superficie interior, es decir, si tenemos un rombo, pues va a ser el área toda la zona interior de la figura. Toda esta zona sería su área, mientras que el contorno que he marcado en azul, ese sería el perímetro, es decir, sería la suma de los lados, el contorno de la figura. El área, como lo que medimos es una superficie, va a ser cuántos cuadraditos iguales en unidades van a caber en esa superficie. Por lo tanto, se va a medir en unidades de superficie. Kilómetros cuadrados, metros cuadrados, dependiendo de las unidades en las que nos den lados y diagonales, pues luego saldrá el resultado en metros cuadrados, centímetros cuadrados, y el perímetro se va a medir en unidades lineales, es decir, o metros o centímetros y todo esto. Bueno, ahora ya vamos a pasar a escribir la fórmula, entendiendo ya que en el interior de la figura entrarán X cuadritos todos iguales, que cuando hagamos el área nos va a dar pues metros cuadrados, pues son X metros, unidades cuadradas los que entran dentro de la figura. Bueno, ahora la fórmula que nos va a permitir calcular el área del rombo será área igual a diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Entonces, diagonal mayor que hemos dicho que era esta, diagonal menor que hemos dicho que era esta. Estos datos necesitamos a la hora de trabajar el área. Y lo vamos a trabajar ahora con este ejemplo que tenemos aquí. Nos dan la medida de la diagonal mayor, que es esta, de la diagonal menor. Para calcular el área de una figura no necesitamos saber el lado. Eso nos va a hacer falta para el perímetro. O sea, ahora vamos a necesitar las diagonales. Esta diagonal de aquí mide 8 centímetros. Luego vamos a poner la fórmula. Área será igual a diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Siempre que os pidan el área de una figura o el perímetro, pues colocáis la fórmula y ahora sustituimos los datos. ¿Cuánto valía la diagonal mayor? Pues vale 8. Pues entonces ponemos 8. Por ¿cuánto vale la diagonal menor? Pues la diagonal menor es esta de aquí, que equivale a esta medida de aquí abajo. Entonces esa va a valer 6. Entonces va a ser 8 por 6 y dividido entre 2. 8 por 6 son 48. Y dividido entre 2, pues va a ser 24. ¿24 qué? Pues está en centímetros, pues entonces serán 24 centímetros cuadrados, puesto que hemos dicho que el área hay que darlo en unidades de superficie. Bueno, ahora vamos a calcular el perímetro, que es el contorno de la figura, la suma de sus lados. Entonces, ¿cuánto mide el lado? El lado mide 5, luego el perímetro, su fórmula va a ser lado más lado más lado y más lado, o 4 veces el lado, 4 por el lado. Luego, para calcular el perímetro de nuestra figura, vamos a ver que el lado mide 5, entonces vamos a poner 5 por, ¿cuántos lados hay? 4. Entonces será 5 por 4, que serán 20
centímetros. Y ahora esto ya veis que ponemos unidades lineales y no son unidades cuadradas, puesto que lo que hemos medido es lo que mide la figura alrededor. Ahora, para practicar área y perímetro, vamos a trabajar otros dos ejemplos. Primer ejemplo, calcula el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 6 y 18 centímetros y el lado 9,5 centímetros. Yo os recomiendo siempre que tenemos que tener dibujada la figura y tomar nota de los datos, que en este caso las diagonales, la diagonal mayor va a medir 18 y la diagonal menor va a medir 6. Lo podéis anotar en el dibujo y el lado va a medir 9,5. Si os hacéis un dibujo y os tomáis nota de los datos, pues luego os va a ayudar a trabajarlo mejor el ejercicio. Entonces, ahora nos piden área y perímetro. Entonces, vamos a trabajar en área. En primer lugar, debemos poner siempre la fórmula, que como hemos visto antes era diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. ¿Tenemos la diagonal mayor? Pues sí, hemos dicho que era 18. ¿Tenemos la diagonal menor? Pues también, que medía 6. Y dividimos entre 2. 18 entre 2 da 9 y 9 por 6 son 54 centímetros cuadrados. Hemos dicho que eran siempre unidades cuadradas, unidades de superficie. Ahora vamos a calcular su perímetro. Y el perímetro se hacía lado por 4. ¿Tenemos el lado? O lado más lado más lado más lado. ¿Tenemos el lado? Pues sí, tenemos el lado que vale 9,5. 9,5 que mide el lado por 4 lados. Entonces va a ser 9 por 4, 36 y 2, 38. 38 centímetros, unidades lineales, ese va a ser el lado. Vamos a trabajar ahora el segundo ejemplo. Calcula el área y el perímetro de un rombo de diagonales 16 y 12. Luego, como tenemos el dibujo, pues vamos a tomarnos nota de los datos. Diagonal mayor de las dos que vienen, la cantidad mayor es la diagonal mayor, que es 16 centímetros. Luego aquí 12 es la diagonal menor, luego apuntamos 12 centímetros. Cuidado porque ahora no nos dan el lado, entonces ahora lo vamos a tener que calcular para hacer el perímetro. El área lo vamos a poder hacer puesto que tenemos todo, entonces vamos a calcular que el área, hemos dicho que era diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Vale, ¿cuánto era la diagonal mayor? Hemos dicho que era 16. ¿Por cuánto era la diagonal menor? Pues hemos dicho que era 12. Y dividido entre 2, que eso va a ser 96 centímetros cuadrados. Bueno, ahora tenemos el problema que el perímetro, para hacer el perímetro del rombo necesitamos el lado. Perímetro es igual a lado por 4 o 4 veces el lado. Y resulta que no nos lo dan el lado. Entonces, pero si nos fijamos, tenemos las diagonales. Luego vamos a poder dibujar un triángulo rectángulo en el que, si de este rombo cogemos el triángulo rectángulo, el cateto, este pequeño, va a coincidir con la mitad de la diagonal menor, es decir, este cateto va a valer 6. Este lado se va a corresponder con este lado, y si la diagonal mayor vale 16, pues el lado va a valer 8. Y ahora ya solo nos va a faltar la hipotenusa. Luego, si lo resolvemos por el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, pues vamos a poder calcular el valor de la hipotenusa. Entonces sería hipotenusa sería igual. ¿Cuánto vale un cateto? 6 y sería al cuadrado. ¿Cuánto vale el otro? 8 más 8 al cuadrado. Luego, para calcular la hipotenusa, simplemente hay que hacer la raíz cuadrada de 6 por 6, 36, y de 8 por 8, que son 64. En total es 100. Y entonces esto va a dar que la hipotenusa vale 10. Esto vale 10, luego ya vamos a tener el dato que nuestro lado va a valer 10 centímetros. Y sabiendo el lado ya podemos hacer el perímetro del rombo. Entonces sería lado que vale 10 por 4 lados que tenemos, que sería 40 centímetros. Unidades lineales, recordad, y el área lo hemos dado en unidades cuadradas. Bueno, pues hasta aquí llegó el vídeo que hemos dedicado al área del rombo. Si este vídeo te ha servido o te ha gustado, me puedes dejar un like o un comentario, y también lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal de Educación Profe Arantxa, que sigue creciendo día a día con vuestro apoyo. Te doy 1000 gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!
Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.